tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Esto es Educación y Sociedad. Y después de una brevísima pausa comenzamos con el programa. Bueno, estamos en el aire, estamos con el doctor Alejandro Villar. Bienvenido a Educación y Sociedad, doctor. Usted es rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Puedo decir que una de las universidades prácticamente más antiguas del conurbano, es de comienzos de los 90, del 89, fin de los 80, comienzo de los 90, por ahí. Sí, la ley es del 89 y empezó a funcionar en el 91. La única previa del conurbano es el Lomas, claro, que es de los 70. De las más antiguas. De las más antiguas fuimos nosotros con Matanza, de las primeras que empezamos. Y la verdad que la de Matanza hace mucho que no voy, pero la de usted estuve no hace mucho, es una maravilla de universidad. Gracias, realmente. Gracias. O sea, estamos está muy impecable, funciona muy bien, la verdad que es un lujo. Gracias. Y aparte ustedes han sido los pioneros, o uno de los pioneros, por las dudas que alguna otra que nadie se ofenda, en todo lo que es, bueno, educación a distancia, educación virtual. Sí. Pero cuéntelo usted, porque aparte digamos que hoy parece, qué sé yo, mentira que lo que costó, o sea, introducir todo eso, porque bueno, hoy las nuevas tecnologías han entrado en la educación para quedarse, han entrado en nuestras vidas, diría mejor. Sí, totalmente. Entraron en nuestras vidas y además están generando para la educación una serie de interrogantes y de problemas nuevos que tenemos que afrontar, porque la verdad es que es una gran oportunidad para la incorporación de estas nuevas tecnologías en el marco de procesos educativos que demandan atender cada vez más cantidad de alumnos, ¿no? Nosotros, sí, la Universidad Virtual, lo que sería nuestro programa de educación a distancia, empezó tempranamente en Argentina, sí. Y principios de los 90, finales de los 90, tiene 20 años. En ese momento todavía no había ni siquiera Internet 2, era todo básicamente sobre correo electrónico. Nosotros hicimos un convenio en aquel momento con la UOC, la Oberta de Cataluña, que nos pasó bastante asistencia técnica, después despegamos nosotros con nuestro propio estilo, y la verdad que es algo que llegó para quedarse, no solo como una modalidad, sino también de alguna manera imbrincando lo presencial y lo virtual, ofreciendo alternativas para que los estudiantes puedan ir eligiendo qué modalidad quieren para poder seguir con sus estudios, en la medida en que además en Argentina es muy común que el joven después de determinada edad empieza a trabajar, y cuando empieza a trabajar la vida se complica, las distancias en el Gran Buenos Aires son muy grandes. Entonces la oportunidad es una ciudad complicada. Es una ciudad complicada, el transporte. Por lo tanto, por cuestiones de tiempo y distancia, ofrece a los estudiantes la posibilidad de poder seguir sus estudios universitarios a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y con qué carreras empezaron y cómo están hoy? O sea, ¿cuántas carreras se pueden seguir en forma virtual? Y después vamos a hablar un cachito de lo presencial, si también ha cambiado la forma de dar la clase, porque hoy la clase con tiza, como se daba antes, se sigue, pero mucho menos. Pero empecemos por qué carreras empezaron en forma virtual y hoy cuántas carreras puedo tener. Bueno, en el caso de Quilmes nosotros arrancamos con una licenciatura en educación orientada a docentes para que pudieran adquirir el título de licenciado. O sea, profesores, digamos, o sea, que tenían ya el título terciario, hacer, digamos, el famoso ciclo. Hacía un ciclo de complementación y obtenía el título de licenciado. Esto se basaba en dos presupuestos. Uno era la expectativa de trabajar con docentes, y lo segundo es que la educación a distancia, particularmente en aquel momento, y aún sigue siéndolo en parte, requiere estar seguro que el alumno sabe estudiar, de que el alumno tiene la capacidad de sentarse con un texto, con un material, procesarlo.
Y esto en el caso de los docentes... Pero acá tenés una población un poquito más grande, porque sí, es alguien sí. que ya, o sea, estamos hablando de gente de arriba de los 20 y pico de años, claramente. El target, los primeros años, el target de las carreras virtuales era casi 20 años de diferencia con el de la presencial. Ahora se redujo, es casi el 10, pero sí, es un target de mayor, porque además demanda mucho esfuerzo en términos de que, bueno, es un trabajo bastante más solitario, digamos, hay que tener mucha vocación, mucha voluntad, sentarse a trabajar, sentarse a estudiar, solo con la computadora. Esa yo le diría que es la única contra, entre comillas, que yo le veo a la educación virtual, que es la poca sociabilización, por más que están los foros y otras cosas, porque después son todas ventajas, no viajaste, bajás la clase la cantidad de veces que quieras, si no la entendés, no es que la perdiste, la ves todas las veces que sea necesario. Perdón, interrumpí. En ese sentido, nosotros creemos que el modelo ideal es que un estudiante empiece presencial, que además haga la vida universitaria, que es muy rica, o sea, no solo va a estudiar, es muy linda, digamos, uno conoce ahí muchas veces amigos para toda la vida, conoce novias, novios, hace política, va a las cuestiones culturales, es decir, hay una vida muy rica del joven, y además aprende la dinámica del estudio. Después de eso, la posibilidad de seguir o presencial o virtual, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la vida, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la virtualidad también ofrece una gran oportunidad para lo que es la formación continua y los posgrados. Para posgrados yo creo que es absolutamente excelente, porque primero que vos ya vas a un profesional que entiende el idioma, porque convengamos, doctor, que cada carrera tiene un idioma específico, ¿no? O sea, que ya está entrenado en ese idioma, y porque aparte hay gente que trabaja mucho, los profesionales todos trabajan mucho, o sea, movilizarse a veces les cuesta mucho por un tema de costo, o sea, llegás a una población realmente adecuada para recibir esa información, ¿no? Sí, y además permite que, por ejemplo, en carreras que son más profesionalizantes, que los profesionales que están en la punta del conocimiento, en el ámbito privado o el estatal, puedan además dar clase, porque además también el profesor también tiene libertad para trabajar con el tema de la distancia y el tiempo, sobre todo. Puede organizar su tiempo de manera particular. Y están actualizados siempre. Y están actualizados siempre. Esas son las preguntas básicas que te preguntan siempre en los mails. Hay como se cree la gente que en educación virtual yo me puedo enganchar en cualquier época del año. ¿Eso es así o es lo mismo que el año calendario de lo presencial? Eso depende. En general, por ejemplo, nosotros hay 3 veces al año donde uno puede ingresar, o sea, durante distintas... muchas facilidades, sí. Porque, bueno, además resuelve un tema de espacio que no es menor. Las universidades tenemos problemas de aulas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, y además permite planificar sin tener en cuenta la dimensión espacial, digamos. Uno puede ir pensando en organizar los cuatrimestres de tal manera, en este momento nosotros estamos con 3 cuatrimestres, que permite entonces que el estudiante pueda ir eligiendo de acuerdo a qué materia quiere hacer y cuándo la quiere hacer, digamos. Es mucho más flexible en ese sentido. Y los exámenes son absolutamente presenciales. Sí, los exámenes son presenciales, escritos, se toman en 16 lugares del país, nosotros tenemos alumnos de todo el país. Muchas facilidades. Sí, los alumnos extranjeros se toma a través de Skype, que en realidad son alumnos argentinos que viven en el exterior. Extranjeros? No hay muchos, pero tenemos en general son argentinos que viven en el exterior y que quieren seguir estudiando. Pero tenemos en este momento 11.000 estudiantes en la modalidad virtual en todo el país, y entonces es un montón. Y a presencial, porque hay universidades que tienen a la misma cantidad virtuales que presencial. Hay universidades, si no me equivoco, justamente la Católica de Salta también, que tiene prácticamente o no sé si más en forma virtual que presencial. Hay gente, yo no sé si usted está de acuerdo, que te dice que para el 2020 va a haber más alumnos en lo que es educación superior, claramente, en la modalidad virtual que presencial. ¿Usted comparte eso? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es ahí. La tendencia es ahí. El 2020 está más cerca de uno que no cree. 3 años faltan nomás. Pero cuando uno mira los países desarrollados, el avance de la educación virtual es arrollador, digamos.
ya sea a través de universidades únicamente a distancia o fundamentalmente la incorporación de la oferta virtual de universidades tradicionales que la han incorporado en su grado y en su posgrado, digamos, ¿no? En el sentido del posgrado es una cosa que ha estallado, el posgrado, ¿no? Claramente, sí, también en todo lo que es cursos de extensión. Supongo También. que ustedes en cursos de extensión deben tener muchísimo en forma virtual. Sí. Y las clases presenciales, yo creo que igual hay carreras donde en grados va a ser prácticamente imposible hacerlo virtual, todas aquellas que necesiten mucha práctica y mucho laboratorio, sí. O sea, en posgrado sí, pero para algunas carreras, qué sé yo, derecho, psicología, todo ese tipo de carreras, sí. La verdad que me parece una maravilla. Sí, para las sociales, incluso las que tienen laboratorio uno puede organizar para que tengan los horarios de laboratorio y una parte se pueda dar a través de las nuevas tecnologías, digamos. Pero eso no quiere decir que hay hay una tarea de manejar el laboratorio que lo tiene que conocer. Claro, lo tienen que hacer, digamos, en el lugar. Yo, mientras que estaba hablando con usted, decía que también la clase presencial, también. O sea, va a ir, no sé cómo va a ir mutando y modificándose, pero claramente va a tener que modificar. Yo siempre cuento en este programa que el año pasado un profesor uruguayo, que no recuerdo cuál, renunció a la cátedra porque dijo que no podía competir con el WhatsApp, con el celular. Creo que eso está pasando, o sea que va a haber un cambio también en la clase presencial. No sé si a los chicos preparen este tema, ¿cómo lo ve, doctor? No, usted? Está impactando y los profesores que pueden, porque además en realidad lo que se está generando es una revolución casi copernicana en el término del conocimiento, o sea, el profesor ya no es el único depositario del conocimiento, sino que el conocimiento está esparcido. Lo que tiene que hacer el profesor es saber organizarlo, estar actualizado, saber hacer las preguntas, estimular a los estudiantes. Me han contado profesores que en el aula, ante alguna duda sobre algún dato específico, los chicos consultan por internet y les dicen, no, fue tal cosa, o es tal porcentaje, y si uno lo incorpora en la dinámica, es una cosa. Puede ser muy enriquecedor. Claro. A ver, lo que dice, me parece una maravilla eso lo que está diciendo, es incorporarlo como para motivar todos, son alumnos universitarios y hacer casi un debate de una clase. Sí. Una maravilla. Doctor, ha sido un placer enorme tenerlo en el programa. Es una universidad que les recomiendo, si están en la zona, no lo duden, acérquense, inscríbanse, vayan a la universidad. Ahora le han cambiado, no es más UNCI, decía yo, ahora es UNC. Sí, quedó. Es una. No, en general en Quilmes dicen UNCI. Pero yo le decía UNCI. Yo que soy más cariñoso. Grande, le decía UNCI. Un placer tenerlo. No, muchas gracias a ustedes. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial.
Bueno, te puedo decir con un amigo de la casa. Edgardo, ¿cómo estás? Muy Con bien, Edgardo me siento un Zablowski, miembro de la Academia Nacional de Educación, creo que la audiencia ya te conozca. Eduardo, qué revuelo se ha armado con esto del cambio de la nueva secundaria, ¿no? O sea, Como todo colegios cambio. tomados, los chicos que están en contra, pero creo que el mayor problema es esto de las prácticas educativas. No sé, ¿vos qué opinás? ¿Qué Primero, opino? gracias por venir, ¿no? No, por favor, No me siento como en casa. no Esto es living ya es necesario. como parte de mi casa. Es como, a ver, como todo cambio genera resistencia. Las tomas ya se han convertido poco menos que en una clase práctica de los chicos, es un horror. Pero son Exactamente, anécdotas. es un horror. Es un Yo no- horror, un pero son horror. anécdotas. Lo interesante es, bueno, qué es el cambio en sí mismo, y como vos decís, las prácticas es parte central de este cambio, y lo que yo veo, un poco lo que yo siento, pues no hay tanta información oficial, es que, al igual que muchas veces en la Argentina, vemos los beneficios y no consideramos que hay costos. Claramente que los chicos hagan con una práctica profesional, llámese pasantías, que no se llamen pasantías, que no tiene la menor importancia, para muchos chicos creo que es muy útil. O sea, hoy Sí, hay muchos chicos que terminan siendo ninis, graduados secundarios. El tema, al igual que en otras muchas modificaciones, tanto en educación como en otras áreas, es que hay un cierto voluntarismo en cuanto a las modificaciones o planes que los gobiernos, no hablo de este gobierno, pero en general de buena fe intentan hacer. Un ejemplo, aquí se está hablando que va a haber prácticas profesionales para todos los chicos en el segundo semestre del quinto quinto año año de la secundaria. Ok, para muchos está bien, creo que para otros no, después lo charlamos. La pregunta es, ¿de dónde sacamos tantas empresas? Están hablando de empresas, organismos del Estado, ONGs. Más que eso, ¿de dónde sacamos tantos tutores? ¿Y quién va a pagar Exacto. esos tutores? Bueno, supuestamente los ¿De tutores dónde los tienen van a que... salir los Exacto. tutores? Hay dos tipos de tutores, es más. Claro, tutores... uno en la escuela y Exacto, otro en la empresa. En la empresa o el organismo o la ONG o el ¿Quién- Teatro Colón o quién- lo que sea. ¿Esos tutores de ¿Y dónde qué van interés a tienen las salir? empresas o entidades privadas de generarse un costo, que es un costo de tener a un chico en estas condiciones? Es muy ambicioso, está linda la idea, uso la palabra linda adrede. Yo no sé si es implementable, es algo así como a nivel nacional cuando el gobierno nacional tiró la idea de los 3.000 jardines, que también yo opiné que era maravillosa la idea, en este caso es el gobierno de la ciudad por supuesto, pero desde el punto práctico, ¿cómo se construyen 3.000 jardines y cómo se consiguen, De cosa hecho, que yo no no. creo que se pueda hacer, docentes calificadas? Maestra jardinera. Tal porque, cual. o sea, O sea, muchas veces se tiene buenas ideas que no son factibles. Y por pensar en algo muy grande se termina desperdiciando una buena idea. En este caso creo que es clarísimo. Yo no veo por qué tiene que ser una obligación, porque así se lo entiende al día de hoy, para todos chicos que están en el quinto año de la secundaria. ¿Por qué decir, un ejemplo, un chico que va a seguir la universidad? Hay muchos chicos que van a seguir la universidad, que yo creo que sería más útiles para ellos ese medio año dedicarse a full a mejorar sus conocimientos y prepararse mejor para la universidad que tener una pero práctica aparte hay profesional. otras cuestiones que creo que todavía no están previstas. Cuando el chico está dentro de la escuela, Correcto. el que se hace cargo de la salud o de lo que pase con con ese chico, con esa persona, es la escuela. Es correcto. Un chico se descompone, no sé, nadie está libre, puede pasar cualquier cosa haciendo una de estas prácticas educativas en esa empresa. ¿Quién es el responsable? Realmente lo desconozco. Creo que son Son a ver, todas cosas son que cuestiones... no quedaron claras No, realmente, seguro. porque otra cosa es si hacían prácticas educativas dentro de la escuela. A ver, si se ponían un taller de oficios, si se ponía, no sé, si iban la gente del teatro y les explicaba lo que iban a hacer y hacían una excursión a ese teatro, entonces la escuela sigue siendo responsable. No, así todo. Yo creo que la idea de prácticas profesionales en empresas o en organismos es buena. Para muchos chicos, el sistema dual alemán de educación, por ejemplo, básicamente en tercer año hay un examen y los chicos que no van a tomar el camino de estudios universitarios Sí, con lo conozco certeza, perfectamente. comienzan un entrenamiento cada vez más horas en la empresa y eso me parece una muy buena idea.
Mi duda, en lo que no estoy tan de acuerdo, vuelvo al punto, es que tenga que ser para todos. Te pongo otro ejemplo asociado a esto, que por supuesto lo que vos decís es totalmente cierto. Debe haber montones de detalles, que hay que ajustarlos. Pero también hay temas de fondo. Pero que hay que ajustarlos bien, ¿no? Porque seguro, después pues, los problemas son muy serios. Y una vez que hay 1 o 2 problemas, se cae todo un plan. Claro. Siempre es así. Pero pensemos en el tema que ahora supuestamente los chicos van a tener 2 materias del CBC que pueden hacer, correcto. ¿Cuál es la idea y por qué se hace esto? Pues siempre la pregunta es, ok, el beneficio lo veo, pero ¿por qué se hace? El CBC son 6 materias. Si hago 2, me quedan 4. Es decir, me siguen quedando 2 semestres, por lo cual siguen perdiendo, y voy a utilizar la palabra perdiendo, 1 año. O sea, yo creo que el CBC no debería existir, que debería administrarse un examen al final de la escuela secundaria, no un examen de ingreso, un examen al final de la escuela secundaria, como propone mi colega en la Academia Lieto Guadani, cuestión que las universidades sepan el nivel de los chicos y haya un incentivo para los chicos a estudiar durante el secundario. Si el CBC es para complementar conocimientos, como se ve en matemáticas por ahora, se está discutiendo, creo que es en psicología, si el CBC debe tener matemática para esa carrera, es que el secundario está mal. No se supone que en la universidad tenemos que estar enseñando cosas que ya deberían haber aprendido. Para abajo, exactamente, digamos, claramente. Bueno, digamos que hace muchos años que correcto, se viene entonces esa abajo segunda mitad de quinto año, en lugar de hacer prácticas profesionales, los chicos que van a ir con certeza hacia la universidad, para mí sería más útil que se dediquen a profundizar los estudios ellos camino a la parten universidad. de la base, Edgardo, de que todos van a ir a la UBA, porque el CBC es para entrar a la UBA. Eso es correcto. Hay un montón de universidades, no estoy hablando de las universidades de gestión privada, estoy hablando de las universidades de gestión estatal. Se acaba de ir un rector que de una universidad de gestión estatal que no tiene CBC. La Universidad Nacional de Quilmes no tiene CBC, la Universidad Nacional de Avellaneda no tiene CBC. A ver, digo, hay un montón de universidades en el conurbano bonaerense y acá que no tienen CBC, ni hablar de las privadas. Eso es correcto. En realidad las universidades del conurbano, en defensa de esta reforma, supuestamente está asociado a el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y la reforma es para la ciudad de Buenos Aires. Pero muchos chicos pero tenés toda la razón, capital que también estudian. va, porque a ver, digo, Quilmes se está sacando más, Tal cual, o sea, voy a tal agarrar cual. la autopista y estás ahí nomás. Yo creo que el problema es de fondo, o sea, ¿qué tan mal está el sistema y por qué se hace una reforma tan grande? Nosotros tenemos la tendencia a volver a empezar. Es decir, yo no creo que el próximo gobierno, sea cual fuese, va a dejar esta reforma, sino que va a tener tu propia reforma, y seguimos una y otra vez, como un castigo griego, poco menos, volviendo a empezar, tirando todo para atrás. Ejemplo, dentro de esta reforma está básicamente eliminar la repetencia. Si un chico... porque van a tener como un sistema de créditos como en la universidad, digamos. Básicamente, y van a tener la alternativa en contraturno de tomar esas notas, esas materias, y no materias, esos bloques, porque también vamos a unir. Explícame en una realidad donde no hay una cultura del trabajo, donde los chicos no tienen incentivos para estudiar. A mí no me parece sano eso. Yo mandaría una señal totalmente al revés. Pondría un examen al final de la escuela secundaria para decirle a los chicos que sí van a ir a la universidad, ¿sabes qué? Mejor estudiar en el colegio secundario, porque tu futuro está en juego. Así es en todo el mundo. O sea, no estoy diciendo nada raro. En mi época era así. Aparte, en mi época en el secundario te eximías con 7, no con 4. Tal cual. No sé. Pero a lo que voy es, no digo nada raro, esto se hace en Brasil, esto se hace en Cuba, se hace para en cualquier pasar de lado. primaria al secundario había una en algunos casos también, pero no es lo usual, pero es correcto. Bueno, aparte de los colegios universitarios. Muy viejos. No, te gano seguramente, pero en los colegios universitarios al día de hoy es así. Claro, y siempre fue así. Sí, bueno, sí, el Nacional Buenos Aires, Carlos estás Pellegrini, hablando, el tal cual. Carlos Pellegrini, que aparte también se dividieron a la toma y a ellos no les corresponde, Bueno, porque no dependen de ciudad, dependen de nación. Ese es otro tema, el tema de las tomas en sí mismo, es preguntarnos, ¿qué le enseñamos a los chicos? Estamos convalidando bloquear calles, estamos convalidando ejercer, supuestamente, no sé, un modo de protestar, que no sería adecuado. Los chicos están haciendo algo que está mal. Tomar un colegio, bueno, el Buenos Aires y el Pellegrini. Está pésima. Las tomas yo estoy en contra siempre. Estás hablando con un graduado del Pellegrini. Toda la vida ha habido tomas en esos colegios. Es parte de la tradición lamentable, que algunas cosas son muy positivas de esos colegios. Yo amo al Pellegrini, estoy aquí, como siempre digo, es mi alma mater, el Pele, como lo llamamos los graduados, pero las tomas están mal.
Supuestamente se le debe enseñar a los chicos a protestar de otra manera, a interactuar de otra manera. Bueno, no puede ser que... Es muy interesante en estos dos colegios, pues los papás de estos chicos hacen un esfuerzo notable para que ingresen al colegio. Y después convalidan las tomas muchas veces. Sí, bueno. No tiene sentido. Vivimos en el país de la incoherencia. Eduardo, creo que se nos ha ido el tiempo. Lo que yo rescato, que realmente está muy bueno, es que se piense y se repiense cómo mejorar la escuela media. Porque convengamos que la gran crisis de la educación está en la escuela media. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si esta es la mejor solución, pero bueno, se irá viendo camino al andar y que se piense en cambios y en mejoras, aunque yo no estoy segura de que un solo punto, agrego a lo que vos decís, y que piensen que toda idea, toda regulación, todo cambio, además de beneficio, tiene costos. No hay nada gratis. No me cabe la menor duda. Un placer, como siempre. Como siempre, gracias. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Bueno, ahora estamos con la licenciada Marina Aller. ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo andás? Muy bien. Creo que la audiencia te conoce. Sí. Vos sos coordinadora de la carrera de Recursos Humanos de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, que todo el mundo la llama la Fundación, y coordinadora del Departamento Pedagógico también de la Fundación. Un departamento pedagógico en una casa de altos estudios, porque la fundación es una casa de altos estudios, es medio raro, o sea, es mucho más común en todo lo que es escuela media y escuela secundaria, ¿no? Sí. Es más común, pero la verdad es que para nosotros es como un espacio central. Justamente escuchamos mucho que los profesores se quejan de cómo vienen los alumnos del secundario, ahora que está todo en debate la formación del secundario y demás, y para nosotros fue como una prioridad tratar de darles las herramientas a los chicos para que puedan avanzar en sus carreras. Así que, digamos, el Departamento Pedagógico tiene esa responsabilidad inicial con los alumnos y también en la capacitación de los docentes. A ambas puntas. Ambas puntas, exacto. O sea, evalúan a los alumnos y evalúan también y van a ver cómo dan los docentes las clases. Exacto. Y los alumnos pueden decir con qué docente le entienden más, con qué docente disfrutan más, porque, a ver, yo siempre digo que cuando te dan una buena clase, realmente la disfrutás. Sí. Si vos elegiste una determinada carrera y elegís una cátedra y ese profesor te la motive, que es un placer, o sea, estás deseando, muchos me van a decir, pero esta mujer está lo que estás deseando que no se acabe esa clase, porque realmente la disfrutás. Eso es verdad, o sea, de todas maneras, nosotros, a mí me pasó, sí, a todos nos pasa, ¿no? Lo que pasa es que nosotros apuntamos a que todos los docentes de la Fundación, indistintamente, den buenas clases y den clases que sean significativas para los alumnos. Entonces, en verdad, los alumnos no eligen con qué profesor cursar, porque sería imposible, porque en el terciario cursan de lunes a viernes, hay una previsión. Todos los días, los 5 días de la semana. Los 5 días, la mayoría de las carreras. Entonces es muy complicado, sería muy complicado, sos más universitario en algún punto, el terciario todavía tiene eso, digamos, ese tipo de organización más contenida, es el mismo grupo de compañeros y demás que tienen toda la semana. Entonces para nosotros es una responsabilidad que todos los docentes den las mejores clases, ¿no? Entonces lo que hacemos del departamento pedagógico es capacitación en servicio. Observamos la clase, va una observadora de clase y 15 minutos antes el docente termina su clase y hay un ida y vuelta, un intercambio con la observadora sobre qué estrategias podrían haber sido mejores, sobre la índole de la clase, sobre, digamos, se trabaja mucho. Sí, se trabaja intensamente, se hace después un informe de la clase, del registro, es un registro narrativo, entonces el docente se escucha cuál fue la dinámica de su clase con la lectura del registro. Es muy importante porque en general en las instituciones educativas
no hay un espacio donde el docente pueda reflexionar sobre la clase que dio, ¿no? Los profesores nos vamos, en el subte por ahí pensamos cuando vamos a otro trabajo, en el colectivo. Bueno, porque convengamos que la mayoría de los docentes tienen muchas horas de cátedra, trabajan en muchos lados y realmente son seres humanos, a veces también llegan cansados. Tal cual, entonces la institución se hace responsable de generar ese espacio, ¿no? Que me parece que es lo más importante de este dispositivo de trabajo, generar ese espacio y generarlo con un otro, donde se pueda, no el otro que va y dice lo que debería hacer, sino reflexionar y buscar juntos cómo hubiera sido una mejor clase, más interesante. Tengo una pregunta, ustedes tienen turno mañana y turno noche. Sí. No me preguntes por qué, me imagino que deben de ser dos poblaciones de estudiantes totalmente diferentes. Yo me imagino que el de turno mañana es el alumno que terminó la escuela secundaria y comenzó en la fundación. Y el turno noche me imagino que debe ser toda una población de alumnos que realmente trabaja todo el día y que se ha notado en la fundación, en la institución de ustedes, porque realmente ve que si no se capacita, ve como limitada su carrera profesional, ¿no? O sea, en la empresa donde esté. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es sumamente correcto lo que decís, tal cual. Y ahora te llevo al tema de los docentes. Para el docente, estas dos poblaciones también implican dos formas de dar la clase diferente, porque el alumno que trabaja generalmente tiene otra edad y tiene ya otra experiencia. ¿Es así o la clase es exactamente la misma? No, en verdad los docentes trabajan con los saberes previos de los alumnos, con lo cual los que tienen mayor experiencia, esa experiencia es aprovechada, claro. Pero en relación a los contenidos, son los mismos contenidos, claro, los contenidos y buscamos además acercarlos a los alumnos que no trabajan a la práctica, lo más cercano a la práctica profesional posible. Entonces los profesores trabajan con casos, claro, con casos reales, con casos que arman especialmente para favorecer que se aprendan determinados contenidos. Entonces tratamos de que en ambos casos, uno a partir del insumo que también los alumnos dan y de la otra manera que los casos que arman los profesores puedan trabajar sobre la práctica, sobre lo que les va a esperar, digamos, o sobre lo que están viviendo, ¿no? Marina, y ahora te llevo un tema, en general ustedes están articulados con, todos sabemos que están articulados con UCES, con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, prácticamente casi todas las carreras, creo que son muy poquitas las carreras que no se pueden articular con UCES. ¿Y también están articuladas con otras universidades o solo con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales? No, solo con la UCES, que tenemos el convenio de articulación, con lo cual los alumnos hacen los 3 años de la tecnicatura en fundación y los 2 años que les restan en UCES, porque ellos tienen un plan especial para los alumnos de fundación. Ya sea que lo haya, porque la fundación ahora está en varios puntos del país, o sea, en cualquiera de los puntos que vos hayas cursado, sí o sí podés articular con Exactamente, UCES. A ver si te entiendo, vos haces los 3 años en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, después haces 2 años más y la articulación es directa, o sea que vos vas con el diploma de la fundación y automáticamente estás habilitado, te reconocen esos 3 primeros años y después para llegar a ser licenciado. Sí, no llegan a ser 2 años, en realidad son menos porque son una cantidad de materias. Y como UCES tiene un plan especial, generalmente son menos de 2 años. Depende también de la carrera, ¿no? De la carrera, seguramente. Bueno, ahora sí te llevo, vos sos la directora de la carrera de Recursos Humanos de la Fundación. Es una carrera que últimamente está como en auge, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos muchos alumnos y es una carrera que yo estoy coordinándola desde el año 2005, no paró de crecer, por suerte. Crece muchísimo. Y en el 2011 le han cambiado el plan prácticamente. La pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es la diferencia fundamental que hay entre recursos humanos y relaciones de trabajo, que es una carrera que muchas veces los chicos se la confunden? Sí. Relaciones del Trabajo es la carrera de la UBA, correcto, que tiene un perfil más orientado hacia lo gremial, claro. En cambio, la carrera nuestra es una carrera que trabaja, digamos, con una visión más integral
tiene varias líneas que son interesantes y eso favorece mucho también la salida laboral. Y es la idea nuestra es que el técnico en recursos humanos pueda estar en la organización, pueda hacer un diagnóstico, detectar problemas, poder intervenir sobre esos problemas. Para ello necesita justamente toda una línea que tiene que ver con la psicología del trabajo, el análisis institucional y también las otras líneas que también son específicas del área de recursos humanos, la liquidación de sueldos, ¿no? Claro. Pero buscamos que pueda hacer una lectura de la dinámica de la organización en donde está inserto. Y poder Esta pensar carrera sí estrategias. está articulada con UCES. Sí, está articulada con UCES. La mayoría de los alumnos nuestros siguen en la UCES, inclusive en la modalidad virtual también. Que o sea, eso a ver, favorece. porque ahora ya me están haciendo señas, yo hago los 3 años en la fundación y después el ciclo de complementación lo puedo hacer a distancia. Sí. Eso es buenísimo, porque es buenísimo. seguramente estoy trabajando, Sí, porque sí. yo sé que casi todos los graduados de la fundación consiguen muy buenos trabajos. Sí, exacto. O sea, porque en su área es el terciario más antiguo prácticamente, sí, tiene es el más como grande, 70 ¿no? años, sí, en sí, su sí. área. Sí. Y los alumnos nuestros, además, muchos alumnos en primer año no tienen trabajo y en tercero ya están trabajando en el área de recursos humanos, con lo cual la modalidad virtual, como ya adquirieron ese training del estudiante, de cómo organizarse y demás, bueno, lo pueden hacer perfectamente con muy buenos resultados. Doy fe de lo que estás diciendo, que la conozco bien. Placer, como siempre, haberte al tenido en el contrario, la programa. verdad que No te muchas pierdas. gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. 1917-2017. 100 años de ingeniería industrial. Bueno, disculpen, estamos hablando de violencia fuera de cámara. Te presento, estamos con la magíster Agostina Hilari Bonfico. ¿Está bien dicho? Bien bueno, dicho. Jefa del Departamento de Psicología de la Universidad Kennedy. Agostina, recién en el corte estábamos hablando del tema de violencia, un tema que hoy está en todos los medios. Y lo que yo te quiero preguntar es si se puede prevenir la violencia, si se puede trabajar en políticas de prevención de la violencia. Se puede trabajar en políticas que apunten a tener conductas más saludables o comportamientos
sociales mejor organizados. La violencia en sí creo que es inherente al ser humano. Lo que puede variar mucho es la forma en que se manifiesta esa violencia. Nosotros en el último tiempo hemos notado no que hay más violencia, sino que en sí misma se ha recrudecido en la forma de manifestarse esa violencia. Entonces, en definitiva, lo que uno podría pensar es cómo intervenir desde los distintos dispositivos sociales, que pueden ser familiares, institucionales, educativos, comunitarios, un club de barrio, en cómo ir maniobrando y manejando las expresiones de violencia para que no lleguen a los extremos, porque cuando vos llegás a un extremo de manifestación de violencia es porque muchísimas cosas fallaron antes en el medio. Claro, sí, aparte porque por ahí te has estado conteniendo y cuando explotás, o sea, por ahí la última, como dicen... La última gota que rebalsó el vaso. Y explotás en forma exagerada y dicen, pero ¿qué pasa? O sea... Es que llegar a esos puntos implica que evidentemente hay algo que no se ha puesto en palabras antes, hay algo que no se ha podido detectar, que tenía que ver con alguna molestia que por ahí el sujeto le pasó de largo. Pero tanto repetido, tanta repetición de lo mismo puede llevar a esa situación en la cual termine explotando por el aire. Pero hace falta tampoco llegar a ese extremo. No, claramente. Hay otros modos de vincularse y de relacionarse que no implican el extremo de explotar por los aires para dar cuenta de que tenemos un problema. Para dar cuenta que tenemos un problema. Y te pregunto, ¿hay una violencia institucional? A ver, cuando... Me estás mirando. No, lo que pasa es que va a depender de la institución, pero podemos hablar de violencia institucional en general. Claro, porque a ver, digo, cuando hay problemas que siguen y no se solucionan, digamos, en cierta forma la pobreza es una forma de violencia, o sea, porque no hay nadie que se haga cargo de eso. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, a ver, digo... Sí, pero yo más que institucional, por ahí porque se puede llegar a confundir con pensar que pueden ser violencias que están ligadas por ahí a los ámbitos laborales, pero cuando hablamos de instituciones, en realidad hablamos de todas las instituciones de las cuales el ser humano forma parte. Los gobiernos son instituciones, el Estado es una institución, y necesariamente cuando la violencia se ejerce por parte del Estado, es una violencia institucional. Tomás el ejemplo de la pobreza. Claro, porque que no solucionen algo en un país tan rico, digamos, nos irrita, nos lastima, nos duele, nos violenta. ¿Por qué no? Porque no debiera pasar eso. No debiera pasar y te violenta cuando ves las escenas donde tenés niños pequeños en situaciones de violencia. Que pasan hambre, que la pasa muy mal en un país donde Dios nos dio recursos suficientes como para que eso no pase. Digo, a ver... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no se...? Esa es la pregunta, ¿por qué no se actúa? Porque en definitiva de lo que se trata es de poner en práctica políticas públicas que efectivamente apunten a mejorar la calidad de vida de todas esas personas. No solo de los niños, o sea, toda persona que está en situación de vulnerabilidad. O sea, nadie debiera en un país como pasar miseria, digamos. No, para nada. Entonces, porque yo digo, cuando se habla de violencia, en general se habla mucho de violencia de género, que lamentablemente sigue creciendo y existe, ha crecido un 8% en el último año. Se habla de violencia familiar, pero hay tantos tipos de violencia, o sea, tantos tipos, y se expresa de tan diferentes maneras, porque también se puede ser violento por omisión, o sea... Tal cual. A ver, violento por omisión sería, si querés, para tener el ejemplo institucional, que me parece que por ahí es muy gráfico para esto, aquel Estado que no se hace cargo de sus ciudadanos, aquel Estado que no responde por el bienestar de sus ciudadanos, está ejerciendo una violencia institucional para con ellos. Entonces, la pregunta que también a nosotros nos cabe como ciudadanos, antes que nada, es ¿qué está pasando a nivel social y cultural que tenemos estos índices y estos malestares tan grandes? Porque muchas veces cuando aparece el tema de la violencia, una de las primeras cosas que salimos a reclamar son más leyes. Y en realidad, el cumplimiento de las que hay, realmente el verdadero cumplimiento de las instituciones y de las que hay. Exactamente, me parece que pasa más por... Cumplamos efectivamente las leyes que existen, apliquemos realmente las leyes que existen y por ahí vamos a empezar un panorama distinto en ese punto de vista. Un ejemplo claro,
Hace ya 12 años se sancionó la Ley Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Esa ley prevé que tiene que haber un defensor a nivel nacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese lugar hoy está vacante todavía. No sabes que no sé, perdóname, no sabía que estaba vacante. Hoy está vacante. Claro, bueno, no debiera pasar eso. Tendría, realmente. desde el momento en que se sanciona la ley, se promulga y se pone en acta efectivamente, tenés ya todos los instrumentos para nombrar a alguien que ocupe ese lugar. Hoy no tenemos un defensor a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes, que es lo que prevé la ley. Sí, y todo ese tipo de cosas, digamos, yo no sé si la palabra es violenta, pero te ponen mal, hace daño. Hace daño. Sin lugar a dudas. Hace daño que los hospitales estén como estén, hace daño, viste, muchas realidades, y que el ciudadano común dice, ¿y cómo puedo yo mejorar esto? O sea, ¿cómo puedo hacer para que esto no pase? Por eso esta conversación que se fue un poquito de las ramas, o sea, comenzaba diciendo, ¿se puede prevenir la violencia? O la pregunta sería, ¿se puede evitar? Yo creo que se puede evitar la expresión de la violencia en términos generales. Siempre va a haber una cuota de violencia porque es instintivo. Porque es inherente al ser humano, digamos. Porque en realidad lo que es instintivo nuestro, que forma parte de nuestra esencia inherente a nosotros, es la agresividad, que es distinto a la violencia. Nosotros tenemos esa cuota de agresividad que es la que nos hace sobrevivir, ¿no? Que nos podamos posicionar en el mundo y adueñarnos un poco de las cosas para poder vivir. De hecho, lo hacemos cuando nos alimentamos. Imprimimos esa agresividad en la comida para poder triturarla, digerirla y nutrirnos y poder crecer y sobrevivir. Ahora, si yo esa agresividad la transformo en agresión, estoy poniendo en acto algo que por ahí se podría manifestar de otra manera sin llegar al golpe, sin llegar al grito, sin llegar al maltrato, al insulto. Bueno, sí, o a la descalificación. Una persona que te está descalificando está siendo absolutamente violenta. Yo a veces digo que la violencia verbal es muy terrible, porque a veces te dan latigazos verbalmente, te hacen bolsa, ¿no? Quise decir la palabra en cámara, pero a veces te descalifican de un modo que es como si hubiesen dado un latigazo con un cinturón, más o menos. O sea, sí, como y mucho psicóloga se da en el ambiente familiar, sí, eso, ¿no? Totalmente. Sí, como psicóloga yo parto de la premisa de que la palabra cura. Entiendo que la palabra tiene un efecto en el otro. Bueno, lo que decís, la palabra cura. Así como la palabra cura, la palabra lastima. Entonces, también mucho cuidado con lo que uno dice y cómo lo dice y la manera en que se dirige al otro, porque puedo estar lastimándolo. Qué bueno lo que decís. Y la manera también, el tono con que lo decís. Es que no necesita ser un contenido de por sí agresivo por definición, sino la forma y un contexto también hacen a que el sujeto sienta eso que vos le estás diciendo de un modo absolutamente agresivo. Seguramente, sí, el tono es fundamental y también el lenguaje corporal en la forma en que se lo estás diciendo. Sin lugar a dudas. Hay todo un lenguaje corporal que tal vez comunica tanto o igual o más que lo que estás diciendo con tus palabras, ¿no? Absolutamente. Pensá, por ejemplo, una madre que el niño viene a mostrarle lo que hizo y le dice, ah, sí, qué lindo. Y después viene y también le puede decir... porque estoy apurada. Esperá que termine de leer el WhatsApp, porque ahora, viste, están todas, vos pasás por una plaza y están todas con el celular cuidando a los chicos. Es que están así. Entonces, ese ay, qué lindo, con ese tono de displicencia, de te miro pero no te estoy mirando, hago de cuenta que te miro. Sí, te digo pero no te escucho, claro. qué sé yo. Ese niño por ahí siente eso también, como no la caricia que la que está indiferencia esperando. también es una forma de agresión, me estás diciendo. Totalmente, porque es una forma de destrato. Si si vos me sos indiferente a mí, te estoy anulando como persona, por lo tanto para mí vos no tendrás ningún derecho, puedo hacer lo que se me cante, porque total... Vos sabés que eso pasa mucho en las parejas que se están separando, cuando uno se lleva a los chicos, una de las dos partes, y apaga el celular y la otra parte no sabe dónde están sus hijos, con quién están, a qué hora vuelven, ¿viste?
y después cuando se los traen, dicen, no, pero yo no te hice nada, ¿viste? O se los traen 2 horas más tarde, no, bueno, pero me he ido a jugar, y la pobre o el pobre que se quedó esperándolos y le agarra un ataque de nervios. Porque, no, el nivel de angustia, el no nivel de angustia, no saber hijos. dónde están tus hijos, si están bien, si están mal, o sea, pero claro, no te lo dijo de mal modo, o sea, te anuló el celular y vos no sabés nada. Y después llegan muy contentos y pareciera como que la mala o el malo de la película es el otro que los recibe con un ataque de nervios. Claro, que ahí empieza el griterío hacia el otro. Claro, ¿cómo no me dijiste? Pero llegaste 3 horas más tarde y no sabía dónde está. Lo cual somos todos seres humanos, es normal. Uno necesita saber dónde están sus hijos y si sus hijos están bien. O sea, yo te diría que aparte pasa hasta por el respeto hacia la otra persona, ¿no? Justamente una de las cosas que pareciera que fallara es ese respeto al otro. El respeto al otro parece que se hubiera desintegrado en el aire, que hoy el otro te pasa por al lado y ni siquiera sos capaz de registrarlo. Pareciera que el resto del mundo es invisible a nuestros ojos y decidimos no verlo. Entonces todo lo que pase más allá de mí no me importa porque a mí no me afecta. Ay, la verdad, Agustina, que me quedaría horas charlando con vos. Nos quedó tiempo, chicos. No, se me voló el tiempo. Bueno, licenciada en Psicología de la Universidad Kennedy, creo que todos los que ven este programa saben que la Universidad Kennedy en Psicología puedo decir que es su caballito de batalla. Sin lugar a dudas. Sin lugar a duda, tiene cantidad de profesionales. Nosotros lo tenemos a Juan Manuel Brindisi en el canal egresado de ustedes. Y me manda un beso, un tipazo. Bueno, un placer gigante. ¿Vas a volver? Cuando quieras. Usted, seguro que vas a volver. Ustedes No, estamos al final del programa. A todos ustedes los veo la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Nada, hasta la semana que viene.